comenzamos. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan como asistentes y, por supuesto, a quienes nos van a compartir sus investigaciones el día de hoy. Les recuerdo que este espacio es parte de la Semana de la Investigación 2022 de la Ibero Puebla y el tema sobre el cual estaremos dialogando en esta sesión es procesos participativos en la investigación. Así que bienvenidas, bienvenidos nuevamente. A manera de encuadre, que seguramente ya conocerán quienes han estado en otras actividades de estas jornadas, pero bueno, les platico la dinámica de esta sesión. Se va a organizar en dos momentos. El primero será para exponer las investigaciones, que contarán con 15 minutos cada una. Y el segundo momento, al finalizar todas estas presentaciones, pues se abrirá la palabra a las y los asistentes para dudas y comentarios que quieran compartirnos. Si gustan, pueden irlos anotando aquí en el chat que tenemos en Teams, pero bueno, de igual manera se les dará lectura en este espacio designado al finalizar. Y bueno, en ese sentido, también les solicitaría pues no interrumpir las intervenciones, mantener nuestros micrófonos y cámaras apagados en lo que nos están compartiendo sus trabajos, sus investigaciones, y pues reitero que el momento de diálogo será al finalizar todas las intervenciones. Y por último, informarles que esta sesión será grabada para fines de difusión y divulgación por parte de la Dirección de Investigación y Posgrado. Así que, bueno, pues comenzamos con estas presentaciones. Sin más preámbulo, la primera de estas investigaciones que nos presentarán estará a cargo de la doctora Marcela Ibarra Mateos. Ella es directora del Laboratorio de Innovación Económica y Social y la investigación se titula Pilotos de Energía en Cooperativas. Así que, pues bienvenida, doctora, le cedo el micrófono y muchas gracias. Te agradezco, Marta, muchas gracias pues por la invitación a participar. Primero quiero felicitar a todo el equipo de la Dirección de Investigación y Posgrado, porque creo que hay todo un fortalecimiento de este espacio de diálogo que existe ya desde hace varios años en nuestra universidad y que hoy creo que nos está permitiendo ir, yo diría, como profundizando en las discusiones sobre el quehacer de la investigación en la universidad. Entonces, pues agradezco estar hoy aquí presentando este trabajo que voy a compartir una presentación, nada más. Déjenme aquí encontrar botoncitos. Listo, aquí está. No sé si ya logran verla. Hoy ya estoy en el final, pero déjenme. Ya se ve, Marce. Ah, ya no, ya la quitaste. No, ahí voy de nuevo. Es que apreté aquí algo que no sé qué era, pero ahí vamos, ahí vamos. La tengo aquí, creo que ahí va. A ver, denme un poquito. Listo, creo que ya está ahí. Sí, Marce, ya. Gracias. Bueno, pues este es un trabajo que en realidad el nombre de la presentación es Luces sobre metodologías participativas, haciendo alusión a un proyecto sobre cooperativas de energía sustentables que estuvimos trabajando prácticamente desde finales, diría yo, del 2020 en el diálogo y en el acercamiento con los aliados que estuvieron promoviendo este proyecto, pero ya trabajando en los territorios a partir de 2021, ¿no? Entonces, el proyecto lo llamamos así Luces y hoy lo que quiero es más bien como compartir una reflexión sobre los procesos participativos que implementamos en este proceso, ¿no? Comparto aquí, pues, a todo el equipo del Laboratorio de Innovación Económica y Social, del LAINES, quienes hicieron posible, pues, lograr un proceso, yo diría, sí participativo, de diálogo y sobre todo de una intención importante de generar procesos horizontales con las comunidades que no siempre logramos ciertamente, pero que avanzamos pues en fortalecer incluso la propia formación del laboratorio, ¿no? Entonces simplemente empezaría diciendo que este proyecto nace de una iniciativa que tanto la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, que es de GIZ,
como la Confederación Alemana de Cooperativas, la DGRB, y el Instituto Nacional de Economía Social empezaron a impulsar desde el 2020, ¿no? En este proceso nos invitan a nosotros, pues, a presentar una propuesta que aprueban justamente para trabajar en 5 territorios del país. No voy a tratar de compartir solamente algunos datos porque verdaderamente el proyecto es muy extenso, pero simplemente diré que básicamente lo que el proyecto buscaba era acompañar el diseño y la implementación de proyectos piloto de modelos comunitarios y cooperativas de energía sustentables, ¿no? Y obviamente, pues en el proceso había que acompañar a estos grupos a través del desarrollo de capacidades, tanto de gestión interna y externa, para poder llegar a una propuesta de modelo de negocios, ¿no? Y buscando también, pues, que de todo este proceso surgieran materiales que pudieran apoyar procesos posteriores en otros contextos y en otras comunidades, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso fue parte de lo que hicimos, pero antes de platicar sobre el proyecto, creo que es importante también compartir la mirada de donde partimos como Laboratorio de Innovación Económica y Social, porque la metodología participativa no es un parte, digamos, o asumir o incorporar procesos participativos, tiene que ver justo con la manera en que entendemos el mundo, con la manera en que nos paramos frente al mundo y con la manera en que entendemos la investigación y la incidencia, ¿no? Entonces, en el tema, pues, de las energías sustentables, yo pondría como 2 posiciones políticas, ¿no? Que obviamente tienen sus matices, pero no es objeto de esta charla ponernos a detallar esta discusión, pero pondría por un lado justamente esta producción centralizada, que es la que, digamos, la más mediática, ¿no? Que es la que estamos encontrando ahora justo con este tema de la reforma energética, en donde la producción centralizada puede ser pública o puede ser privada, ¿no? Y digamos que se refleja o su reflejo más conocido son estos megaproyectos que ya sean de propiedad pública o de propiedad privada, despojan comunidades y devastan territorios, ¿no? Estas grandes centrales eléctricas o estas grandes termoeléctricas o estas grandes zonas donde se instalan celdas solares, ¿no? Y que tienen un impacto ambiental muy fuerte, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y ese es el proceso y la visión que abrazamos desde el laboratorio, está esta mirada de generación distribuida, local, comunitaria, que sobre todo pone en el centro no solamente el tema de la producción de la energía, sino también del consumo, ¿no? Y en donde también hay toda una concientización sobre qué consumimos, para qué consumimos y cómo lo podemos producir localmente en función de las necesidades que tenemos, ¿no? Y hablamos aquí ya de propiedad cooperativa o comunitaria. Esta visión, por supuesto, entonces, pone en el centro a las comunidades, pone en el centro a la vida misma, ¿no? Porque detrás de ella hay un cuidado también ambiental y eso, por supuesto, pues nos lleva a un proceso y a un camino de incidencia muy diferente al que la otra posición nos estaría llevando, ¿no? También me parece importante poner sobre la mesa qué entendemos como economía social desde Laines, ¿no? Para nosotros, la economía social o el propio Laines, pues es también un espacio desde donde nosotros tratamos de promover experiencias de transformación social a partir de la innovación económica, en un contexto muy particular que es este espacio universitario jesuita, en donde además queremos pues promover relaciones sociales más humanas, más justas, más fraternas y solidarias, ¿no? Y gran parte de nuestro trabajo, si no, yo diría nuestro trabajo en general, tiene un fuerte componente territorial y comunitario, ¿no? En ese sentido, pues los espacios que promovemos de economía social tienen que ver con el compromiso con el entorno y el medio ambiente, en donde la cooperación está en el centro. Las personas también forman una parte fundamental frente al capital y tanto la autogestión y la gestión interna democrática y participativa son un elemento relevante de este proceso, ¿no? Y bueno, pues en donde ponemos delante, como decía yo, la sostenibilidad de la vida en los territorios.
la vida como fin y no el enriquecimiento ni la acumulación. Entonces, estas posiciones son muy importantes hacerlas evidentes porque eso explica también y nos permite entender por qué nosotros trabajamos desde una mirada participativa. Regresando a este proyecto en particular, compartirles, bueno, pues que en este proceso de ir generando la elección de los territorios, digamos, donde se iba a implementar o donde implementamos estas cooperativas de energías sustentables, fueron 5 territorios del país que se hizo a través de un proceso de diálogo y de consensar justamente con los aliados que financiaban estos proyectos de GRB, GIZ, el conocimiento que INAES ya tenía sobre grupos que ya estaban trabajando en iniciativas de energías sustentables, es decir, no llegamos a imponer nada al territorio, eran procesos que ya estaban cuajándose, que estaban empezando, que se estaban gestando y a donde nosotros llegamos a hacer un proceso de acompañamiento, ¿no? Participaron en algunos de ellos gobiernos municipales, dependencias federales, organizaciones sociales que ya estaban en los territorios, un grupo técnico también que acompañó a la AINES, porque obviamente no somos especialistas en energías sustentables, pero acudimos a la alianza con grupos técnicos que además tenían ya experiencia en procesos cercanos a los territorios, ¿no? Y por supuesto, los grupos y las comunidades que son fundamentales para este acompañamiento. Cada territorio pues tuvo un proceso diferente porque cada contexto fue distinto, ¿no? No me voy a detener a detallar cada uno porque si no aquí estaría yo un buen rato compartiéndoles, y en cada uno de los procesos, de las comunidades, tuvimos también alcances distintos, ¿no? Por ejemplo, en Topilejo y Parres, justamente donde trabajamos con un grupo de ejidatarios, llegamos a establecer bases para que los grupos pudieran constituir legalmente su cooperativa, ¿no? Y en otros espacios, por ejemplo, en Cuetzalan, donde trabajamos junto con la cooperativa Semilla Tonaltzin y junto con la Tosepan también, bueno, se establecieron algunos vínculos con la Agencia Estatal de Energía y se generó todo un proceso de modelo de negocio en ese territorio en particular, ¿no? Cada uno, por supuesto, tenía condiciones organizativas diferentes, cada una te presentaba una complejidad de participación de los actores en el territorio distinto, y eso por supuesto requirió que cada proceso se fuera adaptando a las condiciones que requerían, ¿no? En ese sentido, pues desde el laboratorio construimos pues un andamiaje con el equipo de laboratorio que nos permitiera una implementación de acuerdo a las necesidades de cada grupo y de cada espacio donde íbamos a estar trabajando, ¿no? Trabajamos con líderes de territorio que desde la metodología de laboratorio, desde la metodología de acompañamiento de economía social de laboratorio, digamos que tiene una cercanía con el trabajo que los propios orientadores, que es la figura central de la metodología de acompañamiento de la economía social, tiene una cercanía muy similar porque trabajaba directamente con los grupos, directamente con los actores involucrados en los territorios, ¿no? Ellos se hacían cargo de los diagnósticos participativos, de los procesos de acompañamiento, de hacer los ajustes necesarios, de dialogar con los actores. Por otro lado, bueno, formamos también equipos diversos, donde no es que fuéramos muchas las personas que trabajábamos, sino que todos estábamos teniendo algún tipo de participación en alguno de los equipos, ¿no? Tuvimos un equipo de formación y acompañamiento, un equipo técnico, un equipo de diagnóstico y un equipo de monitoreo, evaluación y sistematización de experiencias, justamente para poder atender la diversidad de cada uno de los territorios. Y obviamente los coordinadores de laboratorio que también apoyaban en la toma de decisiones de los cambios o de los ajustes que teníamos que hacer y sobre todo de mantener la relación cercana con los aliados que financiaban los proyectos. Entonces, este proceso de acompañamiento para la construcción colectiva de estos proyectos de energías sustentables
tuvo pues una serie de etapas que no fueron lineales, yo diría, sino que eran recursivas, íbamos, veníamos, el diagnóstico se rehacía con el mismo proceso y con el mismo diálogo, y y a lo largo del tiempo que estuvimos en el territorio, estuvimos trabajando presencialmente desde febrero de 2021 hasta el cierre en agosto de 2021, planteando pues acciones preliminares, el diagnóstico participativo, la organización de grupos, la co-creación del proyecto y la viabilidad del proyecto como, digamos, el gran proceso que cada territorio estuvo viviendo, ¿no? Y transversalmente llevando a cabo acciones de monitoreo, de evaluación y de la sistematización de la experiencia, que si bien es parte de un proceso final, una vez que hemos concluido la experiencia, ciertamente había que ir también recogiendo evidencias y sobre todo, yo diría, elementos que nos permitieran la posterior sistematización de todo el proceso, ¿no? Yo marcaría como momentos centrales del proceso participativo de este proyecto los diagnósticos en territorio, el diseño y la implementación del acompañamiento y la sistematización de la experiencia. En esos 3 momentos tratamos y buscamos de ir generando un proceso de horizontalidad justamente con los actores de las comunidades, pero había otros actores alrededor, ¿no? Los aliados que financiaban el proyecto, las organizaciones sociales, algunos actores antagonistas que no necesariamente estaban de acuerdo con que en los territorios se llevaran a cabo este tipo de procesos. Y bueno, pues todo eso nos llevó también a ir dialogando cada uno de estos momentos justamente con las comunidades, ¿no? Del diagnóstico en territorio, bueno, yo destacaría los diagnósticos participativos que realizamos justamente para partir de una base, de un documento base que nos permitiera entender cómo estábamos llegando a la comunidad, cómo estábamos llegando a los territorios y las condiciones del grupo donde se iba a implementar el proyecto piloto, ¿no? En los 5 territorios hicimos ese trabajo, se realizaron también mapa de actores justamente para ubicar quiénes eran aliados, quiénes facilitaban, quiénes obstaculizaban estos mismos procesos. Se hizo también un mapa energético en las comunidades justo para poder ubicar cuáles serían como toda esta parte técnica, la más adecuada para las necesidades de cada territorio, y lo que denominamos no un regreso de resultados, sino más bien un diálogo del cierre del proyecto con cada uno de los grupos y cada una de las comunidades, ¿no? Por supuesto, el diseño de la formación y el acompañamiento también fue algo. Si bien el laboratorio hace una primera propuesta, se fueron haciendo ajustes a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Primero, porque los aliados solicitaban, quienes financiaban el proyecto, solicitaban cumplir con ciertos elementos para la formación y el acompañamiento, pero ciertamente al llegar a los territorios, cada grupo y cada comunidad tenía ciertas necesidades muy diferentes a las que los aliados habían planteado inicialmente. Entonces, el diseño se hizo con aliados, pero los ajustes se fueron haciendo con los grupos y las comunidades, y entonces, bueno, fuimos rehaciendo todo este proceso de formación y acompañamiento. Cada territorio fue distinto y cada territorio fue teniendo una formación y un acompañamiento diferente, ¿no? Y también justo por eso los avances y los resultados de cada uno fueron distintos, ¿no? Ya en el proceso de acompañamiento y de formación de los proyectos, bueno, se implementó la metodología que el laboratorio ha utilizado pues ya desde hace varios años, esta metodología de acompañamiento en economía social, justamente para ir dándole formación pues a este proceso de formación de las cooperativas, valga la redundancia, que tiene ya todo un enfoque y unas dimensiones que se van abordando a lo largo de la formación. Para cada grupo, para cada comunidad, se fueron haciendo adaptaciones, es decir, no llegamos con una receta de que esta es la metodología y esto hay que aplicarlo, ¿no?
se fue reconstruyendo y se fue rehaciendo en cada una de las comunidades este proceso, ¿no? De las dimensiones sociales, de la dimensión de innovación, de la dimensión empresarial y sobre todo también del tejido de redes, de este ecosistema de economía social que para estos casos particulares tenía que ver justamente con el tema de energías sustentables, ¿no? La sistematización de la experiencia, que fue un proceso final una vez que concluimos con este proyecto, pues requirió, pues, ha implicado más bien, yo diría, un proceso de reflexión, de poner sobre la mesa los aprendizajes que se tuvieron en el proceso, los propios obstáculos que tuvimos, ubicar aquellos factores que habilitaron y que permitieron avanzar en el proyecto y las áreas de oportunidad que encontramos, ¿no? Ciertamente la metodología a la que nosotros hemos recurrido en este proceso de sistematización tiene que ver mucho más con este proceso, con esta sistematización ligada a la educación popular, a procesos de organizaciones de base, ¿no? Donde lo que nos interesa es recuperar justamente toda la experiencia y el proceso que fuimos construyendo, ¿no? Recupero esta cita de Oscar Jara, que es justamente uno de los, yo diría, referentes más importantes para la sistematización de experiencias. Y entonces en este proceso hemos estado tratando de recuperar todo el camino que hicimos, recuperar la experiencia con los diferentes actores que participaron en el proyecto, para poder también reapropiarnos, renovar, fortalecer la propia metodología que el laboratorio tiene, ¿no? Es decir, sistematizar las experiencias para construir nuevos saberes, sensibilidades y capacidades que nos permitan apropiarnos de este futuro. Solamente voy a cerrar con algunos elementos que este proyecto nos ha permitido reflexionar sobre el quehacer del laboratorio, ¿no? Por un lado, creo que la diversidad de actores involucrados creo que ha sido uno de los, yo diría, de los desafíos que este proyecto nos generó en el trabajo de incidencia. Es decir, tuvimos que trabajar con intenciones distintas, con percepciones diferentes, tanto de los aliados que financiaban los proyectos como de las comunidades y de los grupos que querían implementar el proyecto de energías sustentables, ¿no? Esto nos llevó yo diría que una cantidad de energía y de tiempo, pues que generalmente no se ocupa para otro tipo de proyectos en los que participamos, pero nos llevó una cantidad de tiempo importante justamente para poder llegar a acuerdos que fueran adecuados para las comunidades, pero que también respondieran a las necesidades que se estaban financiando los proyectos esperaban, ¿no? Entonces, tuvimos un proceso amplio, profundo, pues, de diálogo con estos diversos actores para poder ir destrabando esas tensiones que a veces se generan entre estos diferentes grupos, ¿no? Tuvimos que rehacer también todo el proceso en términos de la virtualidad y la presencialidad, justo porque también estuvimos trabajando en momentos en que la pandemia subía, bajaba, cerraban comunidades, no nos permitían viajar, etcétera, ¿no? Entonces, esto también generó procesos de aprendizaje para el propio laboratorio, ¿no? En el sentido de migrar también a un proceso de acompañamiento virtual, ¿no? Eso me parece que también es importante destacarlo, ¿no? Porque de esta experiencia en particular tuvimos que hacer ajustes en ese sentido, ¿no? Esta misma experiencia nos llevó a fortalecer e innovar en la metodología justamente con estos procesos de sistematización de experiencias que no habíamos hecho antes, con estos procesos de diagnósticos participativos y de mapeo de actores, y lo mismo de los mapeos energéticos, ¿no? Que también vienen a fortalecer este proceso de formación de las cooperativas. También el proceso de sistematización nos ha permitido identificar que cada proyecto, ¿no? Que es algo que ahora también estamos implementando, requiere
de un monitoreo muy particular. Estamos ya haciendo ajustes para ir, yo diría, profesionalizando, pues, y dándole mayor fortaleza al proceso de monitoreo del propio proyecto, a la evaluación, ¿no? Que ambos tienen que ver mucho más con los objetivos y con los resultados que se esperan por parte también de los aliados, pero sobre todo al tema de la sistematización. Y esto ha generado, pues, también ir formando al equipo de laboratorio en estas metodologías que de alguna manera vienen a fortalecer lo que ya conocemos en el AINES, ¿no? Y por supuesto a un diálogo multidisciplinario, no solamente desde el propio laboratorio, sino con las comunidades que ya tienen experiencia en sus propios procesos de generación de energía en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Punta Allen, que no lo menciono mucho, es una comunidad de pescadores en donde parte del proceso justamente tenía que ver con la generación de una cooperativa en donde pudiera implementarse esta generación de energía sustentable para abastecer a no solamente a las zonas de donde habitan pues los ciudadanos de la comunidad, sino también otros grupos que están interesados en la generación de energía sustentable, como pueden ser los dueños de los hoteles, a donde llegan los pescadores de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Para realizar pesca deportiva, por ejemplo. También son un actor importante que tiene una demanda de energía en la comunidad, ¿no? Y a veces generan, pues, este tipo de tensiones entre los diferentes grupos que habitan la comunidad. En fin, el diálogo de saberes, digamos, horizontal, que en algunos momentos pudimos lograrlo y en otros fue mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, pues esto es parte del proyecto. Espero no haberme pasado del tiempo que me correspondía, pero bueno, más adelante puedo ir detallando algunos de los resultados que tuvimos también en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce, por tu participación, por compartirnos justamente, como decías al inicio, no solo este trabajo, sino este entendimiento de la investigación misma y del mundo mismo, que ya retomaremos porque ya va generando comentarios y dudas por aquí. Entonces, muchas gracias. Y pues continuamos con las exposiciones. A continuación va el turno. Escucharemos a la licenciada Cristina Ortiz de Montellano Nolasco. Ella es coordinadora del Nodo de Innovación Empresarial del IDIT y nos presentará la investigación Desarrollo del dispositivo pedagógico Microlearning Podcast para comunidades indígenas del estado de Puebla. Entonces, gracias. Muchas gracias y adelante. Gracias. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. ¿Sí se ve? Sí, sí se puede. Sí se ve. Bueno, pues muy buenas tardes. Este proyecto se llama Desarrollo del dispositivo pedagógico Microlearning Podcast para comunidades indígenas de Puebla. El equipo somos 2 personas, Irma Lila, que está aquí con nosotros, Irma Lila Sentle, Irmita, y Cristina Ortiz a sus órdenes. Antes de comenzar, quisiéramos hacer 2 precisiones muy rápidas. La primera es que estamos entendiendo por dispositivo pedagógico y tomamos la definición de Frida Díaz Barriga, que lo define como un artificio complejo, pensado y utilizado para plantear especialmente alternativas de acción y un artefacto cultural que se crea y aprovecha, además, se aprovecha para resolver problemas en un contexto o situación específica. Pero hablar de dispositivos pedagógicos también es hablar de tecnologías en escenarios físicos y virtuales. Y combinado con esta otra definición, que es el Microlearning Podcast, en donde microlearning es el término en inglés de microlecciones,
Hubiéramos podido usar el término en español, pero está mucho más reconocido y hay mucha más documentación en ese término, así como está. Pero finalmente microlearning o microlecciones son pequeños trozos de contenido de aprendizaje que se bajan a través de tecnologías muy ágiles y muy flexibles en contextos muy concretos de asequibilidad de ese conocimiento en el día a día, que yo pueda obtenerlo en el carro, en el autobús, mientras voy caminando, o sea, de forma muy ágil y no necesariamente en un aula. Y eso nos lleva al microaprendizaje, que es el concepto que apunta, digamos, a nuevos niveles de integración en el aprendizaje usando las tecnologías. Y por último, podcast es una publicación que se hace de forma periódica en formato de audio, generalmente en MP3 y en canales específicos, o también podría ser en video. Entonces, habiendo hecho esas dos precisiones, nos gustaría comentar que este proyecto empezó en el 2019. En el 2019 nosotros lanzamos un programa de formación y acompañamiento para 13 orientadores de empresas de economía social que estaban acompañando en el municipio de Puebla en 11 áreas y municipios de los más vulnerables, colonias de las más vulnerables en el municipio de Puebla. Estaban acompañando alrededor de 156 pequeños emprendimientos. Y lanzamos este programa de acompañamiento porque nos dimos cuenta que el trabajo en el territorio, en el campo, con estas 13 orientadores y las experiencias que habíamos tenido en 2018 y 2017, había muchos problemas que ellos encontraban en el territorio que no los teníamos en la metodología. Entonces lo que hicimos fue capturar todos esos casos, regresarlos, traerlos al instituto y regresarlos a manera de lecciones en formato de mini caso, presentando el caso y preguntando usted qué haría y luego sugiriendo qué podría hacer, en un canal de podcast donde los orientadores podían en el territorio ir escuchándolo en sus celulares. Pero eso nos llevó a compartir y crear otra planilla ya específica para las empresas que veníamos acompañando con el enfoque de economía social, como recordatorio de todo lo que los orientadores venían dándoles y enseñándoles a lo largo de todo ese acompañamiento de 9 meses. Esta planilla es una planilla que entra en una página web. Cada uno de estos cuadritos es una lección que te lleva a un podcast, después a la discusión del caso y después a contestar una pregunta de opción múltiple. Eso fue en 2019. Empezó sin que nosotros lo propusiéramos. Fue un programa de acompañamiento ágil que, usando las tecnologías, pues implementamos. Pero en el 2020 entra la pandemia y, Irmita, aquí te cedo la palabra para que expliques tú esta parte. Sí, gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y efectivamente, continuando con esta presentación, pues para el 2020, este programa de formación a distancia, microlearning, pues ya no solamente va dirigido a orientadores, ¿no?, y a empresarios con el enfoque de economía social, en el entorno urbano, sino también transitamos a este entorno rural, específicamente en comunidades celtales de la zona selva del estado de Chiapas, en conjunto y en colaboración con la organización ISHIN, que bueno, pues ahí tratamos de adaptar esta metodología de acompañamiento dirigido a promotoras comunitarias en estas zonas, como también a grupos y familias de esas mismas comunidades. Y en ese sentido, pues también a través de un diálogo y un intercambio, pues se identificó que los temas, pues además de tenerlos que parten de este programa de formación de voces de la economía social, pues se integran otros temas, ¿no?, dirigidos a estas comunidades sobre bienestar físico, bienestar ambiental, bienestar sociocultural y bienestar económico. Y en ese sentido, pues bueno, fue tan accesible este formato, ¿no?, fue tan aceptable también, que incluso, ¿no?, además de dirigirlo a estas promotoras comunitarias, que incluso se les denomina TIJAU, ¿no?, que es esta figura de promotora comunitaria, pues también se crea un programa de formación para jóvenes. Y bueno, pues los recursos con los que se pudo diseñar todo este programa de formación, que además de estar en español, está disponible en la lengua celtal,
pues provienen justamente de la Fundación ADO, que además también dona tabletas, ¿no? Para que a través de estos dispositivos móviles las personas pudiesen escuchar estos contenidos. Se les entrega también, a su vez, las planillas para que a través de estas pues, pudieran registrar su ruta de aprendizaje. Sí, el sistema fue muy bondadoso. Las promotoras comunitarias bajaban la señal del podcast a pie de carretera y se introducían, daban la lección y las familias iban apuntando en su planilla las lecciones que ya habían tomado. Pero nosotros, sin darnos cuenta, estábamos construyendo un dispositivo pedagógico que no nos dimos cuenta hasta que en el 2021, platicando con el doctor Oscar Soto, con Jessy, quienes muy gentilmente nos aceptaron el proyecto y nos lo autorizaron ahora como un proyecto de investigación, pues nos dimos cuenta que estábamos haciendo eso. Y CONCITEP también nos apoya en el 2021, nos fondea para seguir e implementar esto en un proyecto piloto en el estado de Puebla, con 33 promotores comunitarios de estas regiones, con los enlaces regionales de Teziutlán, de Tehuacán, de la Sierra Norte, y fuimos construyendo este dispositivo pedagógico que quedó probado y se implementó ya la prueba piloto este 2021 con el apoyo de la DGI, con el apoyo de CONCITEP, que consta de los siguientes elementos: es la página o el portal web, los canales de podcast, los guiones de cada microlección, los formularios, digamos, para contestar las preguntas, los contenidos grabados en español, en MP3, y digamos todo el proceso de implementación y de seguimiento, que incluye estas dos planillas de formación, digamos, este dispositivo pedagógico, la parte fuerte son estas dos planillas, pero creo que lo más relevante de estas dos planillas es que no las construimos nosotros. Mayormente, nosotros hicimos la propuesta de la planilla izquierda. Todas las comunidades indígenas, con sus representantes y sus enlaces y con ayuda del Instituto de Pueblos Indígenas, aprobaron los contenidos, hicieron las modificaciones hasta en los iconos, digamos, de los dibujos, y después nos movimos junto con ellos a construir la planilla del lado derecho. La planilla del lado derecho es una planilla de microlecciones en modalidad podcast que las comunidades indígenas mandan a la urbe y mandan al mundo. De ahí que nos pareció muy relevante el nombre del canal y del proyecto completo, que se llama Diálogo de Saberes. No sé si aquí quieres agregar tú algo, Ermita. No, bueno, pues yo creo que sería pertinente también comentar un poquito en los temas que también se fueron abordando. Además de los que ya mencionábamos sobre las categorías de bienestar, pues en esta segunda planilla ya abordamos temas mucho más específicos sobre derecho y justicia indígena, sobre cuestiones también de vocaciones productivas, de cuentos indígenas, ¿no? Que también es justamente para rescatar los saberes ancestrales de las comunidades. Y por otro lado, las formas de organización comunitaria, que creemos que ahí justamente al conocer estas podemos entonces apostarle a otras formas de organización dentro de las comunidades. Y no lo decimos nosotros, son lecciones que ellos escribieron y cada uno, ¿no? Ahora, no pudimos terminar el acompañamiento, o sea, capacitamos a los promotores comunitarios, nos pasó lo mismo, llegó la segunda ola de pandemia, llegó el huracán también que paró y paralizó prácticamente a las comunidades y a la sierra en general, en Puebla y a varias locaciones, varios lugares. No terminamos el proceso de llegar hasta acompañar a los promotores a la implementación completa de toda la planilla en las familias, y bueno, tuvimos retos, ¿no? Entre ellos fue, pues, esto, ¿no? Que son las limitaciones de acceso, ¿no? La movilidad de las cabeceras municipales, el contexto de pandemia complejo, pero el dispositivo pedagógico ya estaba o ya está creado, ¿no? Me voy a mover al siguiente. ¿Quieres agregar algo aquí, Irmita? Yo creo que tal vez un poquito hablar de este proceso de acompañamiento. Si bien este dispositivo pedagógico tiene toda una serie de elementos que al final lo que se busca también es probarlo, ¿no? Qué tan viable pueda ser este formato para formar, ¿no? Y capacitar a grupos y comunidades indígenas. Pues bueno, aquí yo creo que el papel fundamental también es el promotor comunitario, quien es el que baja
¿no? Con todos estos elementos para poder formar a las familias. Sí, cabe destacar que este mismo modelo de Microlearning Podcast hicimos planillas para el comercio en pequeño, tenemos una lista de espera de las comunidades migrantes y de otras comunidades muy interesadas en participar en este proceso, pero no hemos querido avanzar hasta no asegurarnos de que ya esté a grado de investigación y estemos realmente haciendo las cosas y validando que está funcionando. De ahí que nuestros retos ya para terminar, para el 2022, con CITEP nos autorizó ya los recursos para en este año 2022 poder darle seguimiento a traducir estas dos planillas al náhuatl y al otomí. Vamos a regresar ahora a capacitar a otros 30 promotores comunitarios, pero ahora en inglés, digo en español, en náhuatl y otomí, y estamos viendo la manera de que las planillas que construyeron las comunidades indígenas se puedan traducir a español, a inglés y a francés. Pero, digamos, lo más importante para nosotros es la columna derecha, donde la DGI, el doctor Oscar, Jessica y, bueno, las investigadoras que nos han acompañado en este proceso, puesto que para Irma y para mí es nuestra primera investigación, va a ser en este año implementar el dispositivo pedagógico en 2 comunidades piloto, con 10 familias cada una, y analizar desde el punto de vista cualitativo, con el enfoque de teoría fundamentada, después rescatar toda esta experiencia que traemos de 3 años y poderlo ya compartir desde un punto de vista más académico, científico, analizar esas experiencias comunitarias de enseñanza, aprendizaje, en cuanto a la experiencia que tiene el promotor, analizar la experiencia que tiene la familia, sacar las conclusiones y, bueno, compartir los resultados. Y a nivel reto interno, dejarlo ya como un documento y un dispositivo pedagógico ya escalable. Sabemos que está funcionando porque la respuesta de los grupos con los que hemos participado, que no todos los hemos mostrado aquí, es impresionante, pero poderlo dejar ya como una división nuestra escalable, de poder hacer los primeros contactos y acompañamientos complementarios a los acompañamientos con enfoque de economía social que tenemos pues todos los días. Cabe destacar que en el IDI tenemos un ecosistema de 417 microempresas y varias comunidades indígenas y varias comunidades rurales que estamos acompañando con emprendimientos base tecnológica. De ahí que, pues, eso sería lo que nosotros tenemos por compartir. Pues, muchas gracias por su atención y, pues, aquí estamos. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Cristina, por compartirnos este proyecto, que además llama la atención, o bueno, tal vez es mi lado millennial, la utilización de este medio tan presente, ¿no? en nuestros días, y que ha tomado también gran presencia a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, seguiremos dialogando sobre esto. Les agradezco mucho. Y nosotros muy agradecidas con la DGI y con las personas que nos han apoyado. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con estas exposiciones. A continuación, vamos con la presentación de la maestra Susana Cruz Ramírez, que es académica del Departamento de Ciencias Sociales, y nos va a compartir el tema Manejo del territorio y acción local, la construcción participativa de propuestas sustentables en San Jerónimo Tecuanipan, Puebla. Así que le cedo el micrófono, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todas y a todos, y voy a compartir pantalla. Pues muchas gracias. Yo vengo un poco a compartirles los avances que hemos tenido pues en este momento de pandemia, incluso que un poco ya mis colegas que antecedieron han narrado estos embates que hemos tenido un poco por el tema de la pandemia y que nos han hecho hacer pausas a momentos, pero que, bueno, continuamos con los procesos de investigación. El título de la investigación que justamente con la que trabajo en Tecuanipan y con la que trabajamos un grupo de profesores, no solamente de tiempo completo, sino también de asignatura, es Manejo del territorio y acción local, la construcción participativa de propuestas sustentables en San Jerónimo Tecuanipan, Puebla.
Este no es un proceso realmente nuevo, sino que desde el 2015 existe una vinculación muy cercana entre instancias en Tecuanipan como Casita de Barro, que ahora voy a hablar un poco de ellos, y la vinculación básicamente con la licenciatura en Ciencias Ambientales, que ahora está albergada justamente en el Departamento de Ciencias Sociales. Entonces, ahí tenemos como una cuestión muy adecuada en términos de la formación de estudiantes, que siempre es muy benéfico y que en realidad es una de las vocaciones principales de nuestra universidad. Entonces, estos aprendizajes que se dan en un contexto totalmente situado es algo que buscamos intencionadamente. Entonces, no solamente era como el trabajo en la comunidad, sino también que nuestros estudiantes pudieran tener un sitio cercano. Tecuanipan está a unos 35 minutos de aquí, donde pudiéramos justamente llevar una serie de actividades que contribuyeran a su proceso de formación. Un poco aquí hablamos de esta intervención participativa que básicamente tiene que ver con este diálogo con la comunidad. Y este diálogo que entendemos de una manera como muy horizontal en términos de este intercambio de conocimientos que tanto la comunidad como nosotros como investigadores podemos estar haciendo. Entonces, vamos a ver ahí como varias cuestiones, pero me refiero aquí específicamente a esta intervención para la transformación, que básicamente tiene que ver con la praxis, y aquí, así por praxis, entendemos un modo de producir conocimiento en la acción reflexionada, conducente a la transformación de circunstancias sociales, con incorporación de actores sociales, que justamente lleva a este proceso de cotransformación, que ya mis antecesoras justamente lo mencionaban. Se trata de una práctica material que produce teoría y de teoría que genera modos de actuar, prácticas para lograr cambios en la sociedad, un poco basándonos en Falsborda y en Freire. Y bueno, aquí justamente como para estar siempre como en este círculo virtuoso entre teoría, praxis, teoría, y siempre como reformulando y teniendo una vigilancia epistemológica muy precisa justamente para intervenir en estas realidades. Aquí un poco lo que mencionamos también, partimos de la compartición y negociación de conocimientos, los conocimientos científicos y los conocimientos tradicionales, lo cual implica la posibilidad de construir conocimientos nuevos y por ende que nuestros sentidos se dirijan hacia la búsqueda de nuevas relaciones de convivencia en donde la reflexividad sea la práctica necesaria para dilucidar posiciones y objetivos. Y un poco aquí lo que decimos es que todas estas prácticas y todas estas propuestas son desde la comunidad y para la comunidad, que ahí nosotros un poco hacemos la labor de generar la reflexión, pero este conocimiento al final y el conocimiento sobre el ambiente, pues básicamente lo tienen estas comunidades. Nosotros efectivamente podemos hacer algunos aportes desde la parte técnica y desde la parte metodológica, pero efectivamente ese conocimiento está ya ahí y tiene que ver con el manejo de recursos naturales. Ven aquí en esta compartición y negociación de conocimientos se pone en juego la dimensión cultural y temporal del conocimiento, lo que da la posibilidad de enriquecer el conocimiento a partir de sentidos y significados situados. Que esto es algo que para nosotros es elemental y que puede ser abonados por la riqueza de procedencia de las y los sujetos, interno y externo en el espacio de intervención, o porque siendo de la misma comunidad, pero desde una perspectiva generacional distinta, aportan inquietudes y visiones transformadoras que apuestan por el enriquecimiento colectivo, pero que se dan no sin antes pasar por un proceso de tensión y resignificación desde las diferencias. Y ahí, por supuesto, que atendemos perfectamente como esta lógica de las diferencias que existen dentro de la propia comunidad. Entonces, así. A partir de 2019 nosotros tenemos ya como tal un proyecto de investigación y justamente arrancamos con un proceso de talleres participativos. Ahí la DGI ha tenido a bien justamente financiarnos por varios años y además hemos tenido algunos otros financiamientos de los cuales les voy a hablar ahora.
Esto ha permitido de alguna manera que nosotros podamos estar en comunidad, pero estar en comunidad además desde un anclaje de gente de la propia comunidad. Y ahí estoy hablando básicamente de Casita de Barro, que es justamente una pareja que trabaja ya desde hace mucho en el sitio y que tiene toda una serie de procesos de educación anclados en el territorio. Entonces, nosotros nos unimos a ellos de una manera muy positiva para justamente arrancar estos talleres y hacer un diagnóstico participativo donde encontremos justamente desde la comunidad cuáles son los temas que más les interesan básicamente en el tema ambiental. El objetivo, por supuesto, de todo esto es construir de manera colectiva una estrategia integral que genere acciones para la resolución de problemáticas socioambientales desde y para la comunidad de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla. Entonces, este es como nuestro objetivo en la investigación. Un poco aquí es que hemos mantenido siempre un diálogo con las autoridades locales y eso ya se ha mantenido por 2 periodos continuos. Incluso hemos sido interlocutores con candidatos que se acercan tanto a Casita de Barro como al proyecto de investigación como tal, para que los acompañemos con propuestas en temas ambientales. Entonces, si bien esta es una acción totalmente en lo local, realmente nos ha parecido muy interesante. Sobre todo es muy interesante cuando nosotros tenemos la posibilidad de incidir con algunas propuestas que hemos localizado desde los diagnósticos participativos. Aquí un poco lo que quiero compartirles. Dentro de las problemáticas que nosotros hemos encontrado en la comunidad, me parece muy interesante resaltar estas 4. La organización comunitaria, que ahora vamos a ir retomando una por una, agua y territorio, que es otro problema que realmente ha surgido de una manera muy importante en la zona. Después, el campo y la cantera. En la zona hay una cantera de extracción de piedra volcánica. Seguramente ustedes ubican muy bien la roca con la que se hacen los molcajetes y esto, que es piedra volcánica. Hay una cantera en la zona, entonces genera como toda una serie de dinámicas hacia el interior de la comunidad que están presentes y que son también una problemática muy sentida. Y después, finalmente, los espacios forestales, que toda esta zona tiene una vocación forestal muy interesante, está muy cercana al Popocatépetl, pero al final del día ha tenido como una dinámica en la que prácticamente toda la comunidad está ya sin arbolado original, sin todas las zonas boscosas originales, que básicamente tienen que ver con bosques de encino, que son los relictos que aún quedan verdaderamente son muy interesantes. Y podría hacerse, de hecho, como todavía muchísima investigación en la zona, pero forma parte como de las problemáticas más sentidas que encontramos. Después, en estas problemáticas, un poco como en la idea de la priorización, en temas de la organización comunitaria, verdaderamente es un reto este tipo de organización. Un poco vi algunos comentarios en el chat. Itzel preguntaba esto, como cuáles son los retos de repente en estos términos de organización comunitaria, y lo que nosotros hemos encontrado es que efectivamente ha habido muchos proyectos impuestos, como a lo largo y ancho del territorio nacional, sin organización y sin consensos previos, que finalmente ha dado una serie de elefantes blancos dentro de las comunidades. Entonces, esto Tecuanipan no está fuera de esta dinámica y también están presentes este tipo de proyectos fallidos. Después, hay una apuesta también por una vida fuera del campo, lo cual tiene como consecuencia procesos de migración. En términos de estos procesos de migración, a Tecuanipan le dicen incluso Tecuayork, en la lógica de cuántas personas están fuera de la comunidad y están viviendo en Estados Unidos. Entonces, hay ahí como una serie de dinámicas de las cuales no están exentas muchas comunidades de esta región. Después, en temas de agua y territorio, que eso es algo que nos ocupa muchísimo, sobre todo en la idea de que una muy buena parte del agua con la que contamos en la ciudad de Puebla justamente viene de esta zona.
Y si ustedes vieran, creo que aquí está el mapa, vean ustedes aquí el polígono que está marcado justamente es Tecuanipan, y de repente vean ustedes cómo los procesos de deforestación y el crecimiento de las manchas urbanas realmente han tenido pues vaya, son procesos de deforestación las que tiene este municipio, y vean ustedes, efectivamente tenemos como una masa boscosa, que es toda esta parte, que corresponde justamente a la reserva del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl, que es un macizo continuo, pero que al final está como una isla de vegetación. Esto en términos de conservación no es adecuado, pero también en términos de manejo de recursos naturales tampoco es adecuado, porque entonces nosotros tenemos solamente esto como islas de vegetación que no están interconectadas. Esto al final del tiempo puede tener problemáticas muy importantes en términos de la conservación de estos espacios, pero al final también lo que tenemos es el resto de la región completamente desforestado. Entonces, esto es un problema muy importante para la zona. Y también es un problema muy importante debido a que efectivamente, pues esto es como los sitios de recarga de mantos, y al final dejamos de tener como la disponibilidad en términos de la cantidad de agua que originalmente se tenía. Ven aquí la extracción de agua, por supuesto que ya la mencionaba, para la ciudad de Puebla, la contaminación del río por descargas domésticas, agroquímicos y desechos sólidos, que esto es algo que se da en muchísimas comunidades del país, sobre todo cuando tenemos comunidades que están arriba, como en la parte más arriba de la cuenca, y que de repente al ir bajando lo que va sucediendo es que todos esos drenajes, y si no se tiene como un plan de manejo, que en realidad no siempre se tiene, entonces efectivamente van contaminando las partes bajas de los ríos. Aquí un poco el agua escasa en época de estiaje, que esto es contra natura, porque en realidad estos sitios son en donde podemos encontrar, tendríamos que encontrar agua en una buena cantidad, pero también con una serie de buenas características que en este momento ya no se tiene. Otra cuestión que encontramos dentro de la comunidad es justamente esta renta de terrenos externos, que al final lleva como una dinámica distinta en el manejo de los recursos. Básicamente para estos espacios tenemos un problema importante en términos de la concesión a otras comunidades de áreas boscosas, y que en la realidad se están convirtiendo en carbón. Entonces, y un carbón de muy buena calidad y de leña de muy buena calidad también, porque son encinos los que están ahí y tienen una muy buena capacidad calórica. Entonces, pues es leña de buena calidad. Ven aquí desconocimiento general del estado del recurso. Efectivamente, requerimos hacer como toda esta parte de mapeo que no hemos hecho por la pandemia, pero que justo tenemos que hacer como toda esta serie de trabajos para saber exactamente cuáles son las condiciones y el estado de los recursos actualmente. Aquí un poco también otra problemática importante es esta del campo y de la cantera, que al final toda esta zona es una zona agrícola, que en la realidad, pues vaya, aunque no es además de esta zona, a Puebla la abastece justamente toda la verdura que está como en Tecamachalco y Tepeaca, pero al final también esta zona abastece una muy buena cantidad de los productos agrícolas que consumimos en Puebla. Entonces, tiene una importancia fuerte. Hace algunos días justamente, y esto creemos que es una cuestión de muchísimo avance para nosotros, las autoridades locales, otra vez como en enlace con el equipo, justamente lo que decían era como la intención de convertir estas zonas agrícolas, por lo menos en un porcentaje, hacia la agroecología. Nos llamó muchísimo la atención porque la verdad es que pensábamos que estos procesos iban a tardar muchísimo más, pero la verdad es que lo creemos como algo interesante.
Ya veremos, este es un primer acercamiento, veremos si puede concretarse en algo más a futuro. Aquí la alta dependencia de agroquímicos, el cambio en el régimen de lluvias, que también es algo muy importante. No nos escapamos de los temas de cambio climático, que esto también es importante para estas zonas. Degradación de suelos por tipos de producción, riego y mecanización, abandono del campo, renta de tierras a actores externos, que ya lo había mencionado, y mina y monte como bienes comunes. El tema del monte ya lo había mencionado, como estas áreas boscosas, que justamente está habiendo un cambio de uso del suelo debido a toda esta cuestión de la actividad para hacer carbón. Y por supuesto la mina, que aquí aparece una imagen y que justo tiene que ver con este uso comunitario, comunal, de la roca que se extrae de esta zona. Una cuarta problemática tiene que ver con los espacios forestales. Vean ustedes aquí, muchísimos de los espacios de Tecuanipa justamente se encuentran de esta manera, en muchos casos con vegetación en regeneración, algunos todavía con zonas muy compactas de encinos maduros, pero que al final del día se van intercalando también con zonas que se han usado para la agricultura. Básicamente con terrenos degradados, deforestados, erosionados también, con incendios, no se escapa la zona de incendios forestales, sitios que no terminan de regenerarse por el uso para carbón y leña, reforestaciones mal planificadas y falta de preocupación ambiental. Y aquí un poco como las últimas actividades que nosotros hemos tenido un poco antes de la pandemia y durante la pandemia incluso, que tienen que ver con otras maneras de financiarnos. Si bien este proyecto comenzó financiado por nuestra dirección de investigación, lo que también hemos hecho es fondear de otras maneras. Entonces, aquí es una campaña que se hizo para Donadora, más bien utilizando Donadora para nosotros tener los fondos, y que básicamente lo que ha dado es la posibilidad de tener un espacio en el que nosotros podamos poner a futuro una escuela de campo, que esto es algo que verdaderamente nos tiene muy emocionados, porque además servirá también para nuestros estudiantes, los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales, en términos de un sitio de práctica. Entonces, creo que esto puede ser algo muy interesante si continuamos con el proceso, y básicamente nuestro reto en la realidad es obtener fondos para continuar con esta propuesta. Aquí un poco las líneas de acción que hemos generado: gestión del territorio, educación ambiental, aquí me voy un poco más rápido porque creo que soy ya al límite, agroecología y redes de empresas sociales. Entonces, estamos ahí como con varias propuestas en este sentido, algunas de las que creemos que serán como las que retomemos como más rápidamente es agroecología, porque hay todo un trabajo previo ya hecho, y toda esta parte que tiene que ver con gestión del territorio, que tiene que ver mucho con la gestión del agua, que es un tema que verdaderamente ocupa y preocupa a varios integrantes de la comunidad. Aquí los proyectos y colaboraciones que tenemos actualmente: el proyecto de investigación de Ibero Puebla, por supuesto, una colaboración con la cooperativa Sange, que es San Jerónimo, con la que justamente interactuamos en estos temas de economía social. Después, además, tenemos una colaboración muy interesante con la Universidad Veracruzana y con la UAP en un proyecto con el que estamos concursando. Ya hemos pasado una primera etapa, esperemos que podamos tener, además de ser finalistas, que podamos realmente poder acceder al recurso. Es sobre seguridad alimentaria, y este proyecto es realmente muy interesante. El nombre completo, si ahora... yo lo había notado, disculpen. Casa de Semilla y Huertos Urbanos Agroecológicos en la región centro de Puebla, una estrategia hacia la soberanía alimentaria, y este es uno de los proyectos en los que ahora estamos participando de cara justamente a la gestión de nuevos recursos para continuar el proyecto. Otro financiamiento que tuvimos el año pasado es el de Territorios en Diálogos, Inclusión y Bienestar Rural, que financia el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Este básicamente fue un trabajo con jóvenes y también con mujeres desde una lógica y desde una perspectiva de género. Entonces, este proyecto también fue financiado para la zona y operado por profesores, no solamente de tiempo completo de la universidad, sino también de asignatura, y exalumnos nuestros, egresados nuestros colaboraron dentro del proyecto, ahora ya como en un proyecto mucho más grande y financiado. Acciones y logros, básicamente lo que tenemos como en la cabeza es justamente esta parcela demostrativa para procesos de reforestación, conservación de suelo y agua, la vinculación evidentemente con exalumnos de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable para proyectos de investigación, el aprendizaje situado, por supuesto, en varias de las materias con las que nosotros interactuamos en la carrera, y por supuesto que nuestra gran idea, y para la cual requerimos financiamiento, es avanzar hacia una escuela de campo, que creo que sería una cuestión muy interesante para nosotros. Esto es algo que ha surgido en los últimos meses y que las personas de la comunidad han titulado Sembrando Esperanza, un poco en el símil del Sembrando Vida, pero aquí Sembrando Esperanza, y que básicamente recibió el apoyo ahí muy solidario de un investigador de African Safari para capacitarnos en temas de siembra de encinos, que también desde la Dirección de Investigación justamente había un pequeño financiamiento para hacer un vivero para encinos, que es algo que nosotros solicitamos. Entonces, los encinos ya están, es la fotografía de la derecha, están ya creciendo algunos, entonces que justamente servirán como para este proceso de reforestación en la parcela. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Susana, por compartirnos esta experiencia, pues esta experiencia comunitaria que entrelaza diversas y múltiples problemáticas y que, bueno, ya seguiremos también dialogando sobre ello. Muchas gracias por compartirnos esta presentación. Gracias. Y pues para finalizar ya con nuestra cuarta investigación del día de hoy, escucharemos la exposición de la maestra Cindy Carteño Arroyo y la maestra Jessica Utrera Capetillo, ambas investigadoras de la Dirección de Investigación y Posgrado de la universidad, y nos van a compartir sobre el tema procesos de experienciación comunitaria en contexto urbano, semiurbano y semirural. Entonces les damos la bienvenida y pues las escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todas y a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me pueden confirmar que ya la ven? Sí, la vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar con una aclaración en cuanto al título del proyecto y sobre todo el proceso que ha seguido este proyecto. Hoy por hoy lo hemos llamado procesos de diálogo, reflexión, reconocimiento e interacción encaminados a la transformación social, mediados por herramientas de comunicación. Como bien ya decía, estamos colaborando en el proyecto Cindy Carteño y su servidora Jessica Utrera. Y creo que vale la pena comenzar con los antecedentes de este proyecto. Decir que surge de la reflexión y encuentro de dos investigaciones independientes en contextos diferentes. Estamos hablando específicamente de los trabajos que hicimos para la maestría en Comunicación y Cambio Social. Por una parte, el proyecto de Cindy titulado Procesos de subjetivación atravesados por la estigmatización territorial y otras violencias. No había puesto mi reloj, perdón. Formas emergentes de ser y existir en un contexto urbano. Este proyecto lo realiza en el barrio de Xonaca, aquí en Puebla, y la investigación que yo realicé en una comunidad indígena en Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca, titulada Nashinandainandía, descripción densa de la sociología de la comunicación ecológica comunitaria mazateca. Es importante marcar estos antecedentes porque parten de encuentros teóricos, de luces que nos permitieron guiar los objetivos y la línea de trabajo de este proyecto en conjunto. En realidad hablamos del encuentro de estos puntos en concreto, de la reflexión, hartazgo, comunicación alternativa,
diálogo y trabajo comunitario, enfocado en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Les explico cada uno de ellos. En cuanto a la reflexión, estos aspectos de encuentro, voy a aclarar, se refieren específicamente a las comunidades con las que trabajamos. Por una parte, la reflexión en torno a quienes les han nombrado a lo largo de este tiempo y por qué les han podido nombrar así, ¿no? Bajo qué lógicas han podido hacerlo. Bueno, esto por ser medios tradicionales, por ser medios comerciales y que por supuesto tienden a la hegemonía. Entonces, por una parte la reflexión, por la otra el hartazgo, precisamente a ser históricamente nombrados desde una mirada externa, misma mirada que les ha puesto como violentos, pobres, ignorantes, delincuentes, adictos, etcétera. Un gran número de calificativos, por supuesto, peyorativos, desde esta lógica externa, desde el no conocer los procesos internos en profundidad. Y un último momento de encuentro o aspecto de encuentro, pues es la presencia y uso de medios de comunicación alternativas o contrahegemónicos, como un acto de resistencia frente al discurso que precisamente les estigmatiza, les discrimina y por ende les excluye. Esto ha evidenciado, digamos, estos 3 puntos han evidenciado que estos procesos de comunicación propician procesos de reconocimiento de su entorno, de sus pares, de sí mismas y de sí mismos. Ahora bien, los puntos en común en los proyectos de investigación, por un lado es el diálogo y el trabajo con actores claves de las comunidades, esto es en la planeación y ejecución de proyectos comunitarios que atienden las necesidades identificadas por ellas y ellos mismos. Estos procesos nos dejaron ver la gran ausencia de espacios de diálogo, reflexión, reconocimiento e identificación de y con las generaciones más jóvenes. De estos proyectos hablamos de un proceso justamente de formación de comunicadores comunitarios en Oaxaca, del ejercicio de radiobocina en el barrio de Xonaca, que vale la pena mencionar, están vigentes, ¿no? Son equipos con los que seguimos colaborando, son personas con las que seguimos colaborando y de ahí ha sido el énfasis en esta investigación e intervención participativa. El segundo punto en común, bueno, esta identificación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como el punto de interés. Es decir, trabajar en estrategias de colaboración con ellas y ellos con 4 guías, diría yo. Por una parte, eliminar el adultocentrismo, por la otra, recuperar o generar, si es que no le existía previamente, confianza, escuchar los puntos de vista de estas niñas, niños, jóvenes y adolescentes y por último, entender y acompañar sus intereses. Finalmente, un punto en común de estas investigaciones que anteceden al proyecto que hoy les presentamos es el llamado sentido comunitario y aquí hago un énfasis importante en decir que este término o esta conceptualización viene de la reflexión y análisis de María Guadalupe Blanco Méndez, precisamente directora de Radio Nandía en Oaxaca, quien llama al sentido comunitario como el análisis de los valores propios con el referente inmediato de lo otro, lo aprendido y apropiado desde fuera, es decir, lo distinto al ser y pensar como Nashinandá. Aquí acotación, Nashinandá es el pueblo, Nashinandá es la comunalidad en otros términos o referentes teóricos, pero es ese trabajo comunitario, esa comunidad, ese pueblo, ellos lo acogen como Nashinandá. Y en este mismo aspecto, el sentido comunitario, al poner en común y en colectivo el análisis de a qué le llamamos comunitario, surge una enorme lista de actitudes, acciones, ideas, hechos, propuestas, problemas, soluciones y aspiraciones, todas encaminadas al respeto mutuo, al bienestar individual, siempre pensando como el entorno familia, comunidad. Insisto, esto aporte valiosísimo de Lupita Blanco. Y bueno, una vez que hemos revisado como de manera muy concreta estos aspectos previos a la investigación que les venimos a presentar el día de hoy, justamente tanto Jessica como yo, al terminar nuestros procesos de elaboración de tesis, seguimos colaborando con las comunidades en diversos procesos
que ellos mismos estaban solicitando, que ellos mismos visualizaban como una oportunidad a partir de ejercicios de comunicación, como ya bien mencionaba, ya sea radiobocina, la elaboración de una revista, la fotografía, la elaboración de una guía para comunicadores comunitarios. Nos vamos dando cuenta cómo estas comunidades van posicionando a la comunicación de cierta manera, y entonces pensamos en un proyecto que pueda extenderse a lo largo del tiempo, un proyecto de largo aliento, pero que de manera actual consideramos que el objetivo general de esta nueva etapa del proyecto es analizar el desarrollo de procesos de diálogo, reflexión, reconocimiento e interacción encaminados a la transformación social de las propias comunidades, mediados por herramientas de comunicación. Y también planteamos 3 objetivos específicos, los cuales de alguna manera también dan cuenta del proceso mismo de intervención que hemos desarrollado, hemos llevado a cabo de la mano con las comunidades. Como un primer objetivo específico, planteamos el de identificar las necesidades, intereses, particularidades y maneras de enfrentar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades. El segundo objetivo es generar espacios de diálogo, reconocimiento e interacción a través de procesos de formación en herramientas de comunicación como fotografía, video, documental, periodismo, radio y stop motion. Y finalmente un tercer objetivo específico que tiene que ver con fortalecer procesos comunitarios a través del uso de medios de comunicación alternativos orientados al reconocimiento de los saberes colectivos. Un aspecto en cuanto a la metodología, bueno, se trata de una investigación-acción participativa que se arraiga en una perspectiva interpretativa que justamente pone en el centro del análisis las interacciones sociales atravesadas por la comunicación. Y al ser este nuestro principio, tanto nuestros diagnósticos participativos como la observación participante y todas las actividades que hemos implementado en las comunidades tienen que ver con cuestiones de fotografía, periodismo, redacción, radio, construcción de cartografías sociales. Aquí les mostramos como algunas fotos de algunos de los ejercicios. En algunas de ellas estamos en justamente el taller de fotografía, por ejemplo, o aquí donde está la señora con el niño. Están un grupo de jóvenes en un ejercicio de radiobocina y el tema justamente es sobre qué opinan de la juventud, ¿no? ¿Qué perspectiva tienen tanto personas que se encuentran caminando en la calle como los jóvenes que están ahí en el ejercicio de radiobocina? Y mientras está llevando el ejercicio de radiobocina, en esta ocasión se estaba pintando un mural alusivo al Día de la Juventud. El tema lo eligieron las y los jóvenes, ellos decidieron que querían hablar sobre eso, eligieron el tono en el que querían hablarlo y también, por ejemplo, talleres de otros tipos o técnicas de fotografía como la cianotipia, que de fondo tuvo como, más allá del ejercicio mismo de la fotografía, reflexionar en este caso como el papel de las mujeres en la ciencia, ¿no? Esta es una técnica que fue impulsada por una mujer, entonces, bueno, está el ejercicio como tal, pero en torno al ejercicio hay una reflexión de fondo con algún tema de interés particular, ya sea de las niñas, los niños, los jóvenes o los adolescentes. Aquí en estas fotografías igual nos encontramos en los talleres de periodismo, específicamente este que alcanzan a ver donde los niños están leyendo sus revistas. Esta es una revista creada por ellas y por ellos de principio a fin. Se llevaron a cabo talleres de fotografía, redacción, periodismo, recorridos en el barrio, ellos redactaron sus notas, ellos fueron a tomar las fotografías, ellos eligieron de qué tema querían hablar, incluso eligieron el formato, el tamaño que tendría la revista, y bueno, se hizo una presentación a la comunidad y ellos mismos están dando lectura a sus contenidos. Y nos parece como muy importante todo el proceso
de tener la revista como tal, como un producto, uno de los temas que les interesaba mucho específicamente para ese número fue el tema del medio ambiente. Y entonces, para llegar a estos pequeños textitos y estas fotografías que tuvimos, hubo un proceso de recorrer su barrio, que ellos identificaron como zonas que de pronto estaban muy sucias, hacer un recorrido en el barrio, se tomaron fotografías, hay quienes decidieron hacer dibujos, y bueno, al final de cuentas es como un proceso más allá del producto mismo de la revista. En términos de caracterización de los territorios, como mencionaba Jessica, actualmente estamos trabajando en 3 territorios y en los cuales identificamos actores clave. Con cada uno de estos territorios estamos trabajando con estos actores. En el barrio de Xonaca es en el Centro de Bienestar Social, en la colonia de Valle del Paraíso es con Casa Ibero, y en Alticán, Puebla, es con el Centro Comunitario Calime Xitli. La decisión metodológica de incluir estos 3 espacios pues tiene que ver con la conformación de ellos, y que estos 3 espacios están atravesados por diversas violencias, tanto físicas, simbólicas como estructurales. En términos de estos últimos, pues se hacen evidentes en la falta de servicios básicos, como calles oscuras, calles sin pavimentar, el tema de la basura, no solamente en las calles, sino que realmente hay veces que pasan semanas y no pasa la basura, el difícil acceso a agua potable, incluso ha habido como algunas iniciativas de recolección de agua de lluvia, pero tampoco cuentan como con los insumos para hacer esa recolección. El tema del desempleo también es un tema recurrente, la deserción escolar, el tema de embarazos a temprana edad, violencia de género, violencia familiar y, en el caso específico de Enaltican, procesos detonados por procesos de migración. En cuanto a las violencias físicas, por un lado, están siendo detonadas por la violencia de género, la violencia familiar, en algunos casos también por el consumo excesivo del alcohol y drogas, y en algunos otros detonados por temas de seguridad o de inseguridad, como son los asaltos, los robos a casa-habitación, y algunos otros que están relacionados directamente al crimen organizado, como son levantones o ajustes de cuentas. En cuanto a la violencia simbólica, se pone de manifiesto justamente en la estigmatización territorial de la que son sujetos estos espacios y por ende las personas que los habitan, al atribuirles de características negativas o, como mencionaba ya bien Jessica, como estos adjetivos negativos, lo cual va profundizando procesos de exclusión, de discriminación y en algunos otros hasta de expulsión. Bueno, el momento en el que nos encontramos en el proyecto de investigación o de intervención, en realidad hasta ahora nos ha permitido encontrar unos primeros hallazgos que vale la pena decir están en eso, en camino, ¿no? Estaremos comenzando esta sistematización con las y los participantes de cada una de las comunidades, de los diferentes espacios que hemos trabajado, pero a partir de estos espacios de diálogo que hemos tenido en los talleres, en los diagnósticos participativos, en los recorridos, hemos encontrado aspectos ya muy claros que son fundamentales. Por una parte, la alienación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a sus contextos, problemáticas y violencias, tanto vividas como ejercidas, está relacionada a las condiciones sociales y globales actuales. ¿Puedo continuar? Lo siento. Lo siento. ¿Puedo continuar? Unos minutitos más, ya estamos en el cierre. Dos aspectos claves en esta alienación de las niñas, niños y adolescentes. Por una parte, el excesivo espacio virtual y por la otra la ausencia de espacios físicos. Es decir, por un lado el resultado del bombardeo mediático que tiene lugar sobre todo en la televisión, cine e internet
particularmente en el acceso que hoy por hoy tienen a las redes sociales, pues va priorizando expectativas y modelos de vida alineados al consumismo, a la competencia, al individualismo, que traen como consecuencia la desposesión de lo común, es decir, la eliminación de los lazos de empatía, compañerismo, compasión y solidaridad, al tiempo que toda esta infodemia, esta atracción, resta interés en los asuntos que interpelen a lo comunitario, a lo que atiende a su vida real, ¿no? A su cotidianidad. Y en el otro sentido, les decía, las ausencias de espacios, producto de la profundización de las violencias, sobre todo de las relaciones al crimen organizado, que estas han modificado las redes, las dinámicas sociales, pues hay un sentimiento de incertidumbre, de miedo, de olvido y desesperanza, donde se ven reflejadas las formas en las que los sujetos de determinados territorios interactúan entre sí y con su entorno. Es decir, se apoderan de las dinámicas sociales, de la participación social, que se convierte en mínima o nula, y entonces se ausentan estos espacios seguros para la interacción, para el diálogo, la compartición, y por tanto el desarrollo de habilidades sociales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, trayendo como consecuencia que cada vez menos tenga lugar la vida comunitaria desde muy pequeñas edades. Esto entonces nos lleva a nosotros a tener esa claridad de que el proyecto supone una vía que atiende la necesidad de contar y acceder a espacios seguros de diálogo y de confianza, mismos que hoy por hoy, como lo hemos mencionado, son limitados y en algunos casos negados a estas nuevas generaciones en contextos de vulnerabilidad. Otro de los hallazgos, bueno, es que se ha evidenciado en el proceso, las comunidades organizadas ven a la comunicación en tres aspectos. Por una parte, como un acto de resistencia y ejercicio de poder en respuesta al lugar vulnerable en el que sistemáticamente han sido colocados y colocadas, como ya lo bien decía Cindy, y en segundo lugar, como un mecanismo a través de la generación de experiencias positivas en el espacio. Esto detona procesos de apropiación y reconocimiento entre las sujetas y los sujetos y su propio entorno. Finalmente, como una forma de manifestar la determinación de construir un proyecto de sí mismas y mismos, que al mismo tiempo de afirmación y de reconstitución comunitaria, para definir en sus propios términos, tiempos, lugares, formas, condiciones, diríamos incluso, acciones encaminadas a transformar sus entornos inmediatos. Puede ser a través de una asamblea, y lo hemos visto en los proyectos, de una reunión, de un video, un texto, una exposición fotográfica o la puesta en marcha de algún proyecto de más largo aliento, ¿no? Un proyecto comunitario. Y por último, en el momento en el que estamos en el proyecto, tenemos estas preguntas horizonte que son eso, un eje con el que ya hemos estado trabajando a partir de las conversaciones, de los encuentros con las y los participantes. Hemos identificado tres preguntas clave. Uno, ¿cómo detonar y acompañar el análisis de sí mismas y mismos, esto en conexión con el sentido comunitario, como sujetos colectivos que permita la continuidad de la transformación social, puesto que entendemos que la transformación social no es de la noche a la mañana, sino que es un continuo, que es un proceso largo, con altas y bajas y también con ritmos variables. Eso destacar en el ejercicio de la participación comunitaria, ¿no? Vamos al ritmo de las comunidades, vamos al ritmo de las y los participantes. Luego, la segunda pregunta, ¿cómo pueden las comunidades organizadas constituirse como espacios sostenibles frente a la profundización de las condiciones de vulnerabilidad del mundo actual? Esto específicamente en el aspecto económico, pero no únicamente. Entonces, es entendiendo que las necesidades sociales y económicas son un factor que condiciona el involucramiento y la participación constante de las y los actores, aspecto que dista del compromiso social mismo, que no está en tela de juicio. Es decir, por mucha disposición, por mucho compromiso, por mucho interés en los proyectos, las personas tienen que trabajar, necesitan trabajar, o sea, necesitan moverse en diferentes ámbitos que les imposibilita tener la disposición de tiempo. Y eso lo hemos sistematizado con los líderes de las diferentes comunidades o estos actores claves. Y por último, cómo mantener una mirada crítica para no romantizar a las comunidades, entendiendo a personas de todas las edades y a las mismas investigadoras, así como no romantizar las herramientas de comunicación y el objetivo mismo de esta investigación. Esto es,
por una parte, saber que las personas cargan con sus propias lógicas de vida, sentipensares y necesidades que pueden volcarse al proyecto comunitario. Ojo, esto puede ser muy positivo, pero a veces puede ser una oportuna pausa y discusión y a veces puede convertir a estas personas en antagónicos al proyecto. Por otra parte, entender que las herramientas de comunicación no son la meta, sino un instrumento que sí y solo sí cobra sentido cuando es apropiado por las comunidades, cuando es determinado el uso, el propósito y la mediación del mismo. Y finalmente, el objetivo del proyecto, porque si bien está sustentado en la búsqueda del diálogo y la transformación social, entendemos, insisto, que no es un evento espontáneo esta transformación social, sino como un proceso que implica actividades específicas encaminadas a eso, al reconocimiento de sus entornos, problemáticas y posibilidades para resolver las mismas, así como una constante autocrítica y reflexión, y eso le hacemos énfasis a nosotras mismas, ¿no? De repente se enamora del proyecto, se enamora de las comunidades, de las propias personas, y hay que tener claridad de qué es lo que estamos buscando y sobre todo escuchar lo que están necesitando y buscando también las comunidades para que el ejercicio se mantenga en la participación, en el diálogo, pero esa autocrítica y reflexión. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Cindy, por compartirnos sus proyectos. Es un gusto escuchar la continuidad de ellos. Y pues muchas gracias a todas las mujeres investigadoras que hoy nos presentaron sus trabajos. Y pues ahora sí, entonces invitaría a que abriéramos el espacio. Si alguien tiene dudas, comentarios, que ya por aquí han ido poniendo algunos y los iremos retomando, pero mientras tanto, si quieren alguien activar su micrófono y compartirnos eso, alguna pregunta, comentario, puede ser de manera general a la mesa o puede ser dirigida particularmente a alguien de las expositoras. Adelante, Marcela. Gracias, Marta. Pues más bien me gustaría retomar una pregunta que desde el inicio planteó Itzel cuando estaba yo haciendo mi intervención y la voy a leer. Y dice, bueno, gracias por la felicitación, Itzel. Y dice, la construcción con las comunidades permite que la iniciativa se concrete in situ, pero ¿qué ocurre cuando aún en esta horizontalidad se presentan rechazos y oposiciones? ¿Les pasó algo así en el proceso? ¿Y qué se hace en estos casos? Bueno, como yo decía al inicio, justamente, Itzel, cada uno de los territorios fue completamente diferente, ¿no? Y partimos de un primer acercamiento con base en información que el INAES le proporcionó tanto a GIZ como a DGRB, de aquellos espacios, aquellas comunidades donde tenían ya alguna inquietud, alguna iniciativa, ¿no? De generar alguna cooperativa o de conformar una cooperativa de energías sustentables. Entonces, con esa información fue que se eligieron los territorios, ¿no? Esto tenía ya un primer, digamos, grado de dificultad, justamente porque la idea de inquietud, ¿no? O de grupo conformado, pues puede variar, ¿no? Desde la percepción de una dependencia y un organismo hacia otro. Y bueno, pues cuando nosotros llegamos, efectivamente había grupos, pero no había un grupo como tal organizado ya en una cooperativa, ¿no? Es decir, tuvimos que empezar desde cero, aunque sí estaba ese interés. No todas las comunidades tenían claridad, ¿no? Sobre lo que querían y sobre lo que implicaba generar una cooperativa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tlaquepaque, Jalisco, y destaco este caso porque, a diferencia de los demás, no se inclinaron por un proyecto de celdas solares, de energía solar, sino al ser un grupo de ladrilleros, que además ya ellos tenían experiencia cooperativista, ¿no? Es decir, ellos ya habían conformado, este era su tercer ejercicio y su tercer intento para conformar una cooperativa, justamente para fortalecer el trabajo de los ladrilleros de la zona. Pero en este caso lo que ellos estaban buscando era justamente transitar a un modelo de producción
que fuera mucho menos contaminante de lo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es que nuestro proceso solamente logró llegar a la, yo diría que a la conformación no de la cooperativa como tal, pero sí de fortalecer sus procesos cooperativistas que ya tenían algo de experiencia, pero que les faltaban algunas herramientas. Y en ese sentido, pues, sobre todo le apostamos a desarrollar habilidades organizativas, de liderazgo, de trabajo en equipo, ¿no? De empezar a acercarlos a otras energías de transición, ¿no? Junto con el equipo técnico, ¿no? Porque es algo que obviamente el LINES no domina, pues, ¿no? Una primera estrategia también para obtención de fondos junto con DGRB, que también había financiado esta primera parte, pero para poder financiar un segundo momento, acompañamos la gestión también de un terreno junto con el gobierno municipal para que se pudieran instalar y empezaran también a impulsar pues esta propuesta de este nuevo negocio y este nuevo modelo de negocio de ladrillo ecológico, ¿no? Que es sobre el que se está trabajando ahora. Y como al final, pues, realmente el tiempo que tuvimos, ¿no? El tiempo de financiamiento, que fue una atención que siempre tuvimos ahí en diálogo con quienes financiaron los proyectos, que era muy poquito tiempo para poder dar un proceso realmente de trabajo comunitario, ¿no? De acompañarlo desde esta visión comunitaria. Lo que hicimos fue también acercarlos a otros aliados que pudieran darle seguimiento al proceso que ya tenían, ¿no? Entonces ahí aparece obviamente el ITESO, ¿no? Como un aliado que está también, pues, estará ahí cercano a este tipo de vínculos, ¿no? El otro caso que también me parece importante es el de Cuetzalan. En Cuetzalan, ahí tuvimos un proceso formativo con una cooperativa semilla que es Tonaltzin, que es un grupo de jóvenes, ¿no? Que también muy cercanos a las cooperativas de Tosepa, ¿no? En donde aquí lo que básicamente acompañamos fue un modelo de negocios, ¿no? Y ahí se incorporaron una serie de actores también al proceso formativo, desde estudiantes de la UAP, que también están estudiando ahí en las licenciaturas que hay ahí en Cuetzalan, y se les dio también una formación y acompañamiento. Se acercó al proceso de la generación de esta cooperativa, la Agencia Estatal de Energía, por ejemplo. Se logró diseñar un mapa de actores que además fue validado por la propia comunidad, ¿no? En estos procesos horizontales que la TOCSEPAN promueve, ¿no? Entonces, bueno, también logramos avanzar sin tener ya conformada la cooperativa, ¿no? Es decir, se logró sí ya fortalecer al grupo, se lograron algunos procesos de acompañamiento y de formación del grupo de jóvenes, pero obviamente es un proceso que se mantiene y continúa, ¿no? Y bueno, aquí lo que hicimos, Itzel, fue también ir negociando los procesos de formación y de acompañamiento y también ir con ellos dialogando sobre los modelos de negocios que había y sobre todo también la implementación tecnológica, ¿no? Entonces, todo eso se fue construyendo sabiendo pues que de antemano que había esta inclinación y que había este interés por desarrollar este tipo de cooperativas, ¿no? En el caso de Punta Allen, ahí tuvimos también un diálogo que fue tenso también, porque si bien había un grupo interesado en la generación de esta cooperativa, había otros grupos alrededor que también estaban interesados en ampliar esta base tecnológica solar, ¿no? Como había yo dicho, este grupo de hoteleros que hace algunos años se instalaron ahí, bueno, ya algunas décadas en Punta Allen, para recibir a pescadores deportistas, ¿no? Que pagan fuertes sumas de dinero por irse 10 días a pescar, ¿no? Y en donde quienes son pescadores originarios, ¿no? Quienes se dedican también a la producción de langosta, por ejemplo, que lo hacen durante una temporada y durante otra temporada reciben a los pescadores, pues son actores importantes porque generan también un ingreso para la comunidad y también tienen una demanda importante de energía, ¿no? La comunidad funciona con una planta de diésel, por ejemplo, a ciertas horas del día para mantener iluminada la comunidad y también algunas viviendas, por supuesto, y entonces también en determinado momento terminan de funcionar esa planta y entran a trabajar también las plantas de luz solar para que
se mantenga también en funcionamiento pues otra serie de demandas como son los aires acondicionados para los hoteleros. Obviamente en las casas habitación no los hay, ¿no? Y hay otros actores que son aquellos actores que están fuera del servicio de Comisión Federal con esta planta de diésel, de la energía eléctrica, etcétera. Entonces, bueno, hay toda una suerte de tensiones, yo diría, no de conflictos, sino de tensiones entre los diversos actores, ¿no? Y bueno, pues ahí también hubo pues un diálogo, yo diría, intenso con este grupo para poder avanzar en el proceso de formación y de acompañamiento de su cooperativa, que ellos siguen trabajando sobre eso, nos tocó la formación y el acompañamiento, pero el proceso en la comunidad sigue, ¿no? Yo diría que de esta experiencia, uno de los grandes temas que nos queda pendiente, ¿no? Que si bien la intención siempre fue trabajar con este diálogo abierto, con un diálogo mucho más horizontal, ciertamente los tiempos son insuficientes para acompañar un proyecto de este tipo, ¿no? Es decir, trabajamos de febrero a agosto, y realmente para lograr un trabajo pues mucho más comunitario, amplio, participativo, en donde todos los actores puedan de alguna manera formar parte pues de estos procesos de transformación, pues se requiere mucho más tiempo, ¿no? Yo ahí mencionaría, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Susana, ¿no? Que ya tiene tiempo trabajando en esta comunidad, bueno, refleja la importancia de los proyectos de largo plazo, ¿no? Y lo mismo Cindy y Jess, ¿no? Que han venido recuperando proyectos ya de muchos años, y lo mismo el proyecto que compartían Cristi e Irma Lila, ¿no? Que ya son proyectos que tienen mucho tiempo trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pondría yo sobre la mesa, Itzel. No quiero tampoco romantizar el trabajo comunitario, como ya lo decían Jess y Cindy, ¿no? Hay momentos de tensión, hay momentos de conflicto, hay momentos justamente de personas que deciden ya no seguir en el proceso, ¿no? No toda la comunidad está sumada a este proyecto cooperativista, ¿no? En las comunidades son solamente grupos que se van conformando alrededor de ellos. Y también decir que no siempre logramos la horizontalidad que queremos, ¿no? Porque además tenemos que responder a ciertos objetivos y resultados que fueron planteados desde el inicio con quienes financiaron los proyectos, ¿no? Entonces, como laboratorio, como Ibero, pues nos movemos en estos escenarios de mantener un compromiso comunitario con una visión participativa, pero también respondiendo a ciertos exigencias, pues, que el mismo proyecto desde arriba exige, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo dejaría mi participación. Gracias. Gracias, Marce, gracias, Itzel, también por la pregunta. Si alguien quiere ir también activando su micrófono, levantando su mano, ya sea por realizar otra pregunta o seguir en el diálogo con algo de lo que Marcela ya nos fue planteando, creo que da para, aprovechando que ya hizo referencia a los demás proyectos. Y bueno, mientras se animan, podemos comenzar a leer los comentarios en el chat. Giovanna nos dice, recomendaría el presente histórico en la explicación de cada temática. Creo que es una pregunta a la mesa en general, si no me equivoco. Marta, esa pregunta la planteó cuando estaban presentando Cristi e Irma, no sé si sea para ellas. Ok, si Giovanna, a lo mejor nos puedes especificar. Hola, muy buena tarde. Sí, muchísimas gracias. En referencia al trabajo de investigación de los podcasts, me parece muy pertinente porque justamente la velocidad en la que se mueve la información está cambiando. Entonces, evidentemente, los tiempos en el cual se puede decir los diálogos también es evidentemente importante. Mi pregunta es, ¿qué tipo si utilizan presente histórico o qué tipo de guión justamente se implementa en los podcasts debido a la misma convergencia que se está dando en referencia a la velocidad de la información?
Sí, sí, Giovanna, la verdad es que como estamos hablando de microlecciones, no es un programa de difusión o de comunicación de datos, ¿no? Es una microlección, entonces la estructura del guión es muy sencilla, corta, digamos, cada podcast no dura más de 3, 4 minutos, exagerando, y lo que se plantea ahí es, es un proceso de tema-concepto, es pequeñas píldoras, pequeñas capsulitas, digamos, de conocimiento, en donde les damos el concepto, les decimos por qué es importante. Un ejemplo, cuando bajamos con las comunidades con la planilla del bienestar, ¿no? El ácido fólico era una de las lecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces le decimos, bueno, ¿qué es el ácido fólico? ¿Por qué es importante? Y luego tenemos otra sección del podcast muy corta que dice signos de vida y signos de muerte, es decir, ¿qué pasa cuando lo estás haciendo bien? ¿Qué pasa cuando lo estás haciendo mal? Como un referente mucho más para educación de adultos, más que de aula. De tal forma que se vuelva un conocimiento que se pueda compartir. La experiencia que tuvimos es que el guión fue muy asequible, es muy asequible, pero además las mujeres lo compartieron en la familia, pero de ahí siguieron platicando como una ola expansiva, ¿no? Siguieron tocando el tema en las reuniones, en los caminos y digamos, en la capacitación que les dimos de compartir la tecnología, cómo pasarse el archivito MP3 que ocupa muy poco espacio, cómo pasárselo de celular a celular. Entonces, de tal forma que yo creo que ha tenido muy buena aceptación porque es sumamente viral. No lo podría decir yo de otra manera, ¿no? O sea, viral por la tecnología tan básica que ocupa cero recursos como porque es oral. Entonces, digamos, hay mucho interés de bajarlo a comunidades, por ejemplo, migrantes que vienen en tránsito, todos traen celular en las comunidades indígenas, todos tienen celular, en todos lados hay celulares. Entonces se volvió un medio viral masivo y lo que nosotros queremos, además, digamos, es abonarle al conocimiento y no a la ociosidad, ¿no? O sea, contrarrestar de alguna manera, ¿no? Esos pequeños conocimientos acordes, no invasivos, a lo que las comunidades indígenas quieren. Entonces, pues eso sería lo que yo te podría comentar. Muchas gracias. Bueno, igual si Irma quiere intervenir en cualquier momento. Y me parece que las siguientes preguntas también van dirigidas a ese proyecto, aunque una creo que ya se respondió. Bueno, complementando un poco lo que comentaba la maestra Cristina, efectivamente, pues este formato, pues además de ser disponible, ¿no? Está a la mano, es asequible, es económico, ¿no? Y además permite viralizarlo sin la necesidad de una red de internet, ¿no? En este caso, pues a través incluso de Bluetooth, ¿no? Y esa es también una de los aspectos que tomamos en cuenta en todo este dispositivo pedagógico, ¿no? Que en el caso de los promotores comunitarios también los capacitamos sobre el uso de determinadas herramientas tecnológicas, ¿no? Básicas, justamente para poder difundir este tipo de contenidos, ¿no? Y bueno, pues también esto que comentan, ¿no? De esta ola expansiva de conocimiento, pues justamente es lo que permite también el diálogo, ¿no? El pensamiento crítico. Sin embargo, sin ánimo también de adelantarnos, ¿no? A dar una afirmación, ¿no? Sobre las ventajas que tiene justamente el podcast, ¿no? O en todo este dispositivo pedagógico, pues justamente el proyecto de investigación va a esa parte, ¿no? Analizar, ¿no? Los resultados de la intervención, ¿no? En este caso de adaptar, ¿no? Y de poder implementar este dispositivo pedagógico y ver si realmente es una estrategia didáctica pertinente, ¿no? Y escalable para diversos contextos y con diversos contenidos, ¿no? Si bien es cierto que hace rato vimos algunos contenidos, ¿no? Estos pueden ir cambiando, ¿no? De acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad, y vamos situando el conocimiento, ¿no? Entonces, eso es justamente la finalidad de este proyecto de investigación, ¿no? Con la intención también, pues, de generar un método de enseñanza que, pues, sea horizontal, que sea inclusivo y participativo sobre todo. Muchas gracias a ambas.
No sé si alguien más quiera hacer algún comentario sobre alguna de las investigaciones, seguir el diálogo sobre algo, que ya nos quedan unos minutitos. Las mismas expositoras, algo que quisieran agregar. Jessica. Gracias, Marta. Híjole, es que a mí me toca un poquito ser juez y parte, pero creo que detrás de esta gran lógica de la semana de investigación y que fueron pensados así los proyectos es como también en la búsqueda de intersecciones, ¿no? De estrategias, de alianzas. Y yo de pronto conozco ya los proyectos, pero escucharles así la explicación, creo que hay muchas pautas donde puede haber un intercambio de estrategias, un intercambio de los trabajos, incluso metodológicos, teóricos, que ya iremos trabajando en esa sistematización, ¿no? Pero creo que a lo que invita es esto, al reconocimiento de hay muchos campos donde nos podemos vincular y hay aspectos faltantes, ¿no? Que se pueden fortalecer con el ejercicio de LINES, con el ejercicio de sociales, con alguna ruta más humanística quizá. Creo que es algo que de repente desaparecemos, pero es algo que desde el proyecto hemos trabajado, ¿no? Lo cultural, lo artístico, que no se desaparezca, lo que puede provocar, lo que puede motivar en la transformación. Entonces, solo lo dejo como a invitación, a consideración, a que me apunten, nos apunten y hagamos ese intercambio. Yo creo que hay potencial en los proyectos en ese sentido. Solo ese comentario. Muchas gracias, Marta. Gracias, Jessica. Marce, adelante. Gracias, Marta. No, yo nada más quiero sumarme a este planteamiento que hace Jess, porque ciertamente creo que, y lo decía yo al inicio, creo que esta semana de investigación creo que sí logra dar un salto cualitativo con respecto a las semanas anteriores. Me parece que hoy hemos logrado, bueno, hoy refiriéndome a toda la semana, hemos logrado tener espacios de verdad de mucha discusión, yo diría muy honda, justamente para entender y para ir fortaleciendo la investigación y la incidencia desde la universidad, ¿no? Particularmente creo que en esta mesa tenemos una serie de experiencias, ¿no? Que desde lo participativo, ¿no? Desde esta mirada participativa, pues ponen en el centro la voz, pues, de los sujetos con los que trabajamos, y que me parece que eso es parte, pues, de la riqueza también de la propia investigación de las propias investigaciones de la universidad. No solamente desde un espacio estamos trabajando con esta mirada, sino desde diferentes espacios de la universidad. Y creo que, como dice Jess, hay una serie de metodologías y de apuestas, pues, para poder lograr estos procesos, ¿no? Hoy me tocó compartir este proyecto desde LINES, pero tenemos otros proyectos más que han estado trabajando también con metodologías, yo diría, innovadoras, ¿no? Porque ciertamente recurren a otras áreas, como el arte, la cultura, justamente para poder acercarnos también a la voz de los sujetos, sobre todo que están en condiciones vulneradas o que están en contextos de marginación y que no siempre son escuchados, sobre todo para la construcción de estrategias de transformación, ¿no? Y me parece que ese es el paso que la universidad tiene que seguir, los pasos que la universidad tiene que seguir haciendo para lograr este diálogo de saberes, ¿no? No solamente invitar a que vengan, sino salir nosotros a generar ese diálogo, ¿no? Gracias, Marce. Pues creo que nos podemos quedar con esa invitación, esa investigación también, para finalizar esta jornada, y pues les agradezco otra vez, incluso de manera personal, darnos estas luces para ver caminos por donde ir haciéndole. Entonces, pues muchas gracias, Sofía. Adelante. Muchas gracias, Marta, por la moderación. Muchas gracias a todos los asistentes, a los panelistas. Creo que ha sido una conversación muy rica
Y bueno, queremos invitarlos a que sigan las actividades de la Semana de Investigación. Ahorita a las 5 de la tarde tenemos la mesa sobre investigación para el cuidado de la casa común de 5 a 7. Y el día de mañana, a las 11 de la mañana, tenemos conocimiento de frontera, una mesa de discusión, y por la tarde la presentación de la revista Incidencias de Ciencias Sociales en la Lonja Javier Cacho. Para los que están en la universidad, pues los esperamos para seguir conversando sobre estos temas. En el chat hay muchas felicitaciones a todos los proyectos, creo que son todos muy interesantes y pertinentes, entonces pues muchísimas gracias por estar aquí en la Semana de Investigación. Gracias. Muchas gracias, nos vemos.